Remembranzas crespenses dedicada a la sangre italiana. Interesante, por cierto. Interesante y muy bien documentada por nuestro invitado de lujo, Francisco Cambero. Continuamos en esta remembranza italiana. Vamos a continuar porque es importante que acá hay muchas familias que descienden de italianos y en el corto antes del segmento le comentaba a los amigos acá que ciertamente algunos apellidos se han mantenido a lo largo de tantos años, a lo largo de un siglo aproximadamente. Como los de Lacio, como los de Lacio, los de Amelio, los de Amico, los Bortones. Pero hay otros estamos otros que somos también descendientes, que bueno, llevamos la sangre, no el apellido, pero llevamos la sangre. Como el caso, por ejemplo, de la familia Falcón, que son hijos descendientes de Anselmo Calixto. De hecho, el amigo que ya fallecido, Luis Falcón, su nombre es Luis Anselmo Falcón. Igual que Isidoro y el amigo Minito, bueno, descendientes de Anselmo Calixto. Los Martínez, pues los Martínez son descendientes de Francisco Camarano. Por eso al viejo Teotiste, que en paz descanse, le decían Camarán. Es Camarano. Es Camarano. Descendía de ellos y por supuesto, bueno, esa gran familia vienen de esa misma sangre. Hay familias, por ejemplo, como los Angulo. El finado Rafael Angulo era hijo de un italiano de nombre Rafael Lendo. Y por eso al amigo Angulo, que en paz descanse, le decían el Musuito, Andrés Angulo, porque era hijo de Rafael Lendo. El famoso Mondongo. Otras familias, por ejemplo, que aún mantienen, diría, las costumbres, las tradiciones, son las primas Bortones, entre ellas Nelly Francis, que bueno, que aún hasta la comida es hasta religiosa en muchos encuentros familiares. Como se la enseñó su abuela. Como se la enseñó su abuela, que por cierto, voy a hacer este comentario también importante. Doña Elvira Guedes de Bortone era hija de otro italiano, de Raffaele Franchetti, que lo nombraste por ahí hace rato. Él tenía una finca caficultora en la zona de Tumaque. Él muere a corta edad y cuando estaba, esta historia la contaba mi tío Belarmino, que fue su esposo. Cuando Raffaele Franchetti, abogado, se graduó en Italia, por cierto, en Italia él era morocho con uno llamado Nicolino, que nunca vino a Venezuela. Ya nos vamos a referir a eso también porque es importante que lo comentemos. Cuando Raffaele Franchetti en sus días finales pues presentía que la muerte estaba cercana, él viene y se reúne con mi abuelo Pancho Bortone, que por ahí debe estar la toma, y le pide que por favor acepte en su casa a sus hijos. Imagínate. Sus hijos tenía pena, ahí está mi abuelo Francisco Antonio Pancho Bortone. En aquel momento eran 3 hermanos, estaba Rafael, estaba doña Elvira y otro que no recuerdo ahora su nombre, creo que es Ramón Guedes, y el viejo Pancho los acepta en su hogar. Por supuesto, mi papá frecuentaba mucho la casa, que doña Elvira pues, era una mujer extraordinariamente hermosa, bellísima, pues. El color de piel de ella sí, es hermoso. Hermoso, y los ojos hermosísimos. Precioso. Claro, entonces mi tío Belarmino, bueno, y la tenía allí cerca en la casa, el amor me imagino que fluyó violentamente, ¿no? Bueno, y se casaron, formaron una gran familia, de allí nacieron, pues, nace Teresita, nace Ramón, Francisco Antonio, Panchito, Benito, algunos, bueno, ya lamentablemente fallecidos, otros que, bueno, siguen allí conjuntamente con nosotros, pues en este mundo hasta que Dios nos llame. De los D'Amelio, Francisco. De los D'Amelio hubo también un incidente lamentable allí. Ellos eran varios hermanos y uno de ellos, según cuenta la reseña, parece pues que tuvo trastornos mentales y se suicidó, que era Panchito D'Amelio. Bueno, Humberto sí tuvo una larga vida, igual que doña Hilda, ¿no? Hilda D'Amelio de Molina, que luego estuvo casada con el general Coronel Molina. El famoso Coronel Molina, muy famoso en los tiempos de aquella Duaca bravía, de principios del siglo XX. Entonces les comento que los italianos llegan a Duaca fundamentalmente a ejercer sus profesiones. Vinieron zapateros, vinieron artesanos, vinieron agricultores. Mi abuelo Francisco Antonio Bortone vino como maestro de obra. Él vino a construir casas. Esas hermosas casas que están en el centro de Duaca, esas casas inmensas, con esos amplios ventanales, inmensas entradas, con techos de caña brava y tejas a 2 aguas, con patios enladrillados, tenían doble propósito. Uno era la casa de familia, ciertamente, pero el otro, y por eso mucha gente
ve que hay muchas de esas casas tiene hasta 3 y 4 puertas porque eran locales comerciales. El italiano cuando llega acá y ve la factibilidad, la posibilidad de desarrollar una jornada alterna a la que originalmente traían, que era la de artesanos, como fue la agricultura y la cría, bueno, se va por el negocio del café, hasta tal punto de que muchos de ellos enriquecieron gracias al cultivo del café, porque en aquellos tiempos la economía nuestra, la economía venezolana y sobre todo la economía duaqueña se fundamentaba en el cultivo del llamado grano de oro, y de hecho con justicia se llamaba así, porque se pagaba en oro, era con las famosas morocotas, y aquí corría el dinero de manera abundante, porque precisamente las cosechas nuestras también lo eran. Francisco, y esas casas, luego, a través de muchos años, pasados unos años, luchas, etcétera, etcétera, pasaban a ser patrimonio del municipio. Por Casas históricas, muy bonitas. Son patrimonio histórico, y es más, de la nación. Porque de hecho hay un estudio por allí del año 2006 del Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano, donde estas residencias, alrededor de 400 que están diseminadas fundamentalmente en el casco histórico de Duaca, son patrimonio cultural de la nación. Son casas intocables, son casas que para poder recibir modificaciones de cualquier tipo, aunque sea en un elemento minoritario o menor, como el cambio de una ventana, la sustitución de una puerta, el juntar 2 de las viejas puertas para abrir ahora una más espaciosa y colocar una puerta Santa María, de estas que lo que hacen es que te destruyen la fachada y por supuesto te lesionan terriblemente un patrimonio. Bueno, por eso la lucha nuestra en preservar a través de la ordenanza de urbanismo que por supuesto. Tuyo, preservar esas casas que para nosotros tienen un valor histórico. Por supuesto, porque esos son el patrimonio en pie del desarrollo económico que tuvo Duaca entre finales del siglo XIX y primeras 3 décadas del siglo XX. Por eso nos llamaron con justicia la perla del norte en Venezuela. Esto no es una cuestión de capricho, esto no es un nombre que apareció por allá como aparece el conejito dentro del sombrero del mago. Esto fue un nombre que incluso el general Aquilino Juárez, quien fue presidente de nuestro estado a finales del siglo XIX, le colocó a Duaca cuando en una visita que hiciera contempló la belleza del pueblo, lo fresco del clima, las aguas abundantes corriendo por la montaña de Barro Negro y por supuesto la tierra pariendo café. Dijo, esta es la perla del norte en Venezuela. Y ese es el nombre que hemos llevado con orgullo, es el nombre que estamos obligados en recuperar. Yo quiero utilizar pues este espacio, en el buen sentido del término utilizar, ¿cómo no?, para hacer un llamado de conciencia. Es un compromiso de quienes formamos parte de una generación anterior a la que está ahora en este pueblo. Tocar como una clarinada en el sentido de que amemos más nuestro terruño. Esas casas que están allí, que muchas veces rayamos con groserías, con graffiti, que muchas veces le colocamos una propaganda política, que muchas veces pasamos y hasta la tenemos de baño público. Esas casas son el testigo fiel del momento histórico más importante que ha tenido nuestro pueblo. Porque gracias al cultivo del café, nosotros también tuvimos un ferrocarril, que llegó exactamente el 18 de enero de 1891, en horas de la tarde, cuando el propio presidente de la República de la época, Raimundo Andueza Palacio sin la S, vino a inaugurar ese trayecto entre el Hacha y Duaca, y de Duaca hacia Barquisimeto, porque ya el de Tucacas Aroa existía desde 1877 para la extracción del cobre, que posteriormente iba hacia el continente europeo. Francisco. Como iba nuestro café, por cierto, Claro, y bueno decirlo también. Claro. Nuestro café iba a Europa y a los Estados Unidos. Y de esas 2 regiones del mundo, venían, por ejemplo, de Estados Unidos, los italianos importaban, entre esos Bortone y compañía, importaba el trigo para la elaboración de las pastas. Y de Europa venía el vino, el jamón, la mortadela y los calzados y las telas de última moda, los sombreros aquellos borselinos. No? Venían directamente de Italia, importados por Bortone y compañía, para que la gente de Duaca y de la región centro-occidental muchas veces disfrutaran del último grito de la moda en lo que tenía que ver con vestimenta. Porcelino a la corta, como lo usaba tu abuelo Bortone.
como mi tío Belarmino. Belarmino, perdón. Belarmino, El tipo de sombrero ¿Cómo a la no? corta, Sí, a la a corta. medio lado. A Sí. la corta, como lamentablemente lo usan otras personas en el sur de Italia con otros propósitos. Eso. Sí. Que no fueron precisamente Exacto. los que trajeron a los italianos a este pueblo. Mira, Francisco, por supuesto que hablar de toda la familia italiana y hacer una descripción como lo haces tú, con ese conocimiento bien certero, bueno, aquí nos pasaríamos, creo que Varios programas. varios programas, ciertamente. que lo vamos a hacer, que Sí, lo vamos a por hacer supuesto, porque estamos a la orden. no queremos de que esto se canalice, se centralice hacia una sola familia. Vamos a hacerlo en una futura oportunidad para describir. Hay familias que realmente dejaron unas huellas muy profundas aquí en nuestro Por municipio. supuesto que sí. En el próximo negro queremos hablar de una familia en especial, que es la familia de Lacio, porque tenemos razones, por lo menos en este programa tenemos razones para describir lo que un duaqueño, descendiente italiano, logró para nuestro municipio Crespo, principalmente para la población de Duaca, que en el próximo negro vamos a ahondar.